espera la poesía de los rieles que la luna replatea. Amo los andenes suburbanos de estaciones patinadas por el tiempo y los olvidos. Amo la garita y la barrera, amo el tren que se despide y amo el tren en que tú llegas. Volvedora golondrina, y mi vida se ilumina cuando estás para llegar. Tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer, y quiero los lugares donde espere tu paso con una rosa blanca. Esta es mi maqueta, que comenzó con unos trenes que me trajeron los Reyes Magos. 50 años después sigo ligado como el primer día, o quizás mucho más. El tren en el Uruguay está abandonado de la mano de Dios. No se realizan inversiones, casi no se realizan inversiones, ni siquiera se mantiene la infraestructura. Actualmente es una situación precaria, ¿no? Es decir, se está intentando rehabilitar el sistema de transporte ferroviario. En ese sentido estamos trabajando hace 9 años para poder rehabilitarlo. Está como renaciendo, resurgiendo. El transporte ferroviario en general a esta altura resulta absolutamente imprescindible en el Uruguay, de cargas y de pasajeros en el área metropolitana. Implica decisiones políticas e inversiones a realizar. Desgraciadamente, en este tema no existen dos opiniones, pero tampoco existe ninguna actitud positiva. Es importante, pero es un tema más dentro de los millones de temas que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el ministerio más grande, ¿no? No lo veo no es una proyección que tengamos. Es muy lento el tema del sistema ferroviario, porque es un sistema que para su rehabilitación necesita muchísima inversión. Es muy, muy, muy caro. Yo no comparto la explicación que sea por qué no hay recursos, porque estas son de las obras, de las inversiones que justifican ser realizadas con endeudamiento a largo plazo. Hace 40 años que el Uruguay pone 5 veces más plata que la que tendría que poner para tener ferrocarril, para no tenerlo. Hoy tenemos algo que todavía late, pero no sabemos cuánto va a vivir. Y vive de las necesidades de algunos grandes emprendimientos, a los cuales tampoco les sirven las condiciones que funcionan. La situación actual de AFE no tiene, está muy pero muy mal. Muy mal. Mucho peor de lo que todos piensan. Yo recuerdo que en el año 87, con gran pesar de mi viejo, que era muy aficionado a los ferrocarriles, se enteraron de que el gobierno había decretado la supresión total de los servicios de pasajeros en el Uruguay. Y fue un gran golpe para todos aquellos que defendemos este medio de transporte. El viejo estaba bastante pesadumbrado y se hicieron muchas manifestaciones y protestas para defender el ferrocarril frente a la estación central, me acuerdo. Muchísimas entrevistas con políticos. Pero fue todo en vano, era una decisión que estaba tomada ya de mucho tiempo atrás. La supresión de servicio de pasajeros no empezó en diciembre de 1987, cuando se tomó efectivamente la decisión. Fue cuando, después de la huelga de 1985, que eso no le gustó, digamos, al gobierno de su momento, demostró que se podían sacar los trenes de pasajeros y que no pasaba nada.
justamente lo que vio es que se perdían pasajeros porque por cada vez había menos trenes. Había trenes a Progreso que estaban en el horario y no corrían nunca porque no había material rodante. Las tarifas se subían, por ejemplo, para ir a Sayago en determinado momento se pagaba lo mismo que para ir a Las Piedras, y entonces se perdían los pasajeros de la sección urbana dentro de la ciudad. Desgraciadamente el transporte ferroviario fue declinando en los últimos años porque se fue haciendo obsoleto, porque la parte de pasajeros pasó a ser totalmente antieconómica y se fue progresivamente abandonando, estaba sustituida por el ómnibus pasajero. Yo no la saqué, el Estado no la sacó la gente, no viajaba nadie. Las líneas de pasajeros fueron abandonadas por la gente, ¿no? Entonces ya no era una decisión política del Estado, fue un hecho, tuvo que asumir. Sanguinetti no puede decir que fue una consecuencia de que la gente no tomaba el tren, sino que fue una política sutilmente armada, o sea, obra con mucho cinismo, se opina de esa cuestión, puesto que él mismo afirma en esa década en la que llegó al paroxismo sus declaraciones, que era el triunfo del liberalismo. Todos esos liberales en el año 2000-2002 apelaron a las arcas del Estado para salvarse. Fue la consecuencia de toda una política de Estado, en la que coincidieron los grandes partidos en que había que abaratar. Como no se hacían inversiones en la infraestructura, esto es en el estado de las vías y la señalización, estas se deterioraron. Y como se deterioraron, el nivel de seguridad disminuyó y por lo tanto la velocidad por la que se podían andar por encima de las vías hacía absolutamente no rentable el transporte ferroviario. El ferrocarril fue perdiendo competitividad en la larga distancia para el transporte de pasajeros. Por eso y esto no pasó solamente en Montevideo, en Uruguay, esto pasa en el resto de América Latina y en el mundo. El problema es que los europeos se dieron cuenta que no podían pararlo. Acá lo pararon. Acá decidieron cerrar los servicios pasajeros, se cerraron líneas enteras, se eliminaron estaciones, se pararon todo quedó ni un tren de pasajeros. Hoy hay algo. En aquel momento no quedó nada. El proyecto Plan Fénix que se desarrolló en los años 90 por el entonces presidente Sanguinetti, en donde contemplaba la venta de la estación central, la vieja estación central, con su playa de maniobras. El Plan Fénix, en particular, pienso que no solo fue un fracaso, sino fue un bluff. Hubo muchas maquetas, muchas intenciones, una propaganda monumental que sinceramente no quedó en nada. Hoy tenemos una estación central destruida, un nido de ratas, hay fotos que lo testimonian, no se sabe de quién es, se le sacó al Estado un enorme y valioso edificio, se armó una estación nueva al lado de la Torre de Antel, que aparentemente es el único logro del Plan Fénix. Pondría como bandera el Plan Fénix la estación central. Eso es el Plan Fénix. La derrupción total, óxido y mugre. Mantener esa joya que es la estación central, esa belleza arquitectónica y monumento histórico que es la estación central, implicaba hacerle inversiones que el ferrocarril no estaba en condición de hacerlo. Porque las inversiones que el ferrocarril tenía que hacer primero, antes que nada, eran en que el ferrocarril funcionara. Entonces, un proyecto como el Plan Fénix, que involucraba la estación central, que la recuperaba y que le daba un uso mucho más democrático, ¿a qué me refiero? Es mucho más democrático que esa belleza de la estación central, albergue a decenas de miles de personas, montevideanos y uruguayos de todos los días, que utilizan los servicios que allí van a estar, a que esa enorme y majestuosa estación se viniera deteriorando y fue utilizada por 250 funcionarios burócratas de AFE que trabajaban ahí adentro, entre ellos yo. Entonces, por supuesto que el Plan Fénix era una excelente oportunidad, y lo fue. El Plan Fénix tuvo un problema, muy simple, que lo agarró la crisis del 98. La promoción del proyecto la hacía el Estado, lo que hizo que subiera el precio de los terrenos de la zona y después el Banco Hipotecario saliera a comprar, lo que implicó que pagaran por terrenos que no valían nada, precio de oro. Sería importante que saliera la combinación, el famoso boleto metropolitano. Las intendencias de Montevideo y Canelones ya firmaron hace tiempo
un año y medio, 2 o quizás más, la autorización para que comenzara a complementarse el transporte de ferrocarril con el de ómnibus. La utilización del transporte multimodal implica saber que la ventaja comparativa del tren es el tráfico rápido por un corredor agobiado de transporte, con mucho movimiento, el transporte rápido sin interferencias, porque esa es la ventaja que tiene el ferrocarril. Por eso el transporte multimodal es necesario porque además el tren es económico, ecológicamente es mejor que el camión, desde el punto de vista de seguridad en el tránsito es más seguro, ¿no? Las rutas quedan libres para el transporte particular y el transporte de ómnibus. Pero bueno, todo eso se puede armar. De hecho, hay números hechos con respecto a eso. Pero ahí hay intereses, hay cosas que pasan que uno a veces no entiende y bueno, no se ha logrado concretar. Entonces andan los ómnibus paseando aire en algunos momentos, en otros momentos llenos de la manija, y los trenes que ni fu ni fa. Van y vienen sin gente. O con gente en algunos horarios y después andan también paseando aire. Un jefe de estación decía que los trenes eran hermosos y seductores y que uno al hablar de ellos se transformaba en poeta. Un andén abandonado me verá esperando en vano y el dolor se hará presente cuando inexorablemente ya no tenga que esperar tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer y quiero los lugares donde espere tu paso con una rosa blanca luciendo en cada sien distintas emociones llegada y despedida alargada mi sombra en desolado andén cuando agito mi mano después de tu partida o cuando espero en vano hasta el último tren.